El rol del tratamiento de oxigenación hiperbárica en la patología infecciosa es el tema de esta charla y va a ser desde el punto de vista más que nada bioquímico, y voy a tratar de dar una impronta clínica al final como para que ustedes puedan ver cómo se extrapola la aplicación médica rutinaria. Bueno, ya la doctora les explicó, los eventos fisiológicos terapéuticos son muchos, no se puede discutir ya el rol de la media presión en la angiogénesis efectiva, en la síntesis del colágeno. Ya sabemos cuál es la presión transcutánea de oxígeno necesario. Con estas cámaras de 1,45 llegamos más que bien a esa presión, y en lo que es la cicatrización, en principio, tiene una influencia, digamos, indirecta, porque una herida que cicatriza con menos tiempo va a tener menos probabilidades de colonizarse, de infectarse y de pasar a la fase crónica. En sí, los efectos fisiológicos terapéuticos bioquímicos que influyen directamente en la patología infecciosa va a ser la actividad bactericida, o sea, la sinergia con los antibióticos, que nombraron varios, el efecto de la inmunidad celular y, bueno, la respuesta inflamatoria también indirectamente. No me voy a extender lo que es el estrés oxidativo, ya el doctor Silvio lo recontraexplicó, el tema de las cascadas, y ni tampoco en lo que es la fase inflamatoria, solamente voy a dar el punto en lo cual puede haber una influencia directa, sintética, la síntesis, en lo que es la patología infecciosa. La primera intuición que nosotros sabemos es, bueno, el oxígeno tiene una actividad contra los anaerobios, ¿sí? Porque revierte la hipoxia tisular. En realidad, sí, es cierto, el oxígeno es tóxico para los anaerobios. Entonces tiene una actividad directa sobre las bacterias anaerobias. Pero también es real que la hipoxia tisular o la isquemia tisular, sobre todo en los pacientes diabéticos, crean un ambiente propenso a favorecer el crecimiento de bacterias microaeróficas. O sea, son bacterias que crecen y proliferan con concentraciones bajas de oxígeno. Por eso van a ver que aumenta mucho el aislamiento de estreptococos. Por ejemplo, Streptococcus galactiae se aísla 10 veces más en pacientes diabéticos que en pacientes no diabéticos. Y muchas veces las bacterias aerófilas, como un mecanismo de defensa y de adaptación al medio, se convierten o adquieren un metabolismo anaerobio. Revertir y aportar el oxígeno va a ser, digamos, revertir la hipoxia tisular, que me va a favorecer el crecimiento y la adaptación microbiológica en ese tejido. Un punto de conflicto siempre es, dentro de lo que es las bacterias anaerobias, la actividad de la oxigenación hiperbárica de media presión sobre Clostridium perfringens. ¿Por qué sobre este? Porque justamente es el agente causal de la mionecrosis clostridial, de la gangrena gaseosa, que tiene una progresión rápida, progresiva, fatal, y a la vez es aerotolerante. ¿Qué significa que sea aerotolerante? Que en realidad, desde el punto de vista microbiológico, va a tolerar un 5% de oxígeno. Pero cuando empezamos a leer la literatura, lo que es la microbiología, sabemos que entre una presión transcutánea de oxígeno de 90 a 250 milímetros de mercurio ya es suficiente como para tener un efecto bacteriostático sobre el Clostridium perfringens. Con las presiones de 1,45 logramos aproximadamente 300 milímetros de mercurio de oxígeno transcutáneo. No solo eso, sino que en realidad, si bien es al principio es bacteriostático, sino que mantener el potencial redox durante el tiempo, durante sesiones sucesivas del oxígeno hiperbárico, me va a hacer que se inhiba la síntesis proteica. Esta inhibición de la síntesis proteica bacteriana es lo que produce en sí el efecto lítico sobre la bacteria. Entonces, por más que sea aerotolerante, si yo voy a dar, por ejemplo, el Clostridium perfringens, es muy importante el inicio inmediato del oxígeno hiperbárico y que sea progresivo, incluso hasta 2 veces por día, para mantener ese potencial redox y poder inhibir la síntesis proteica y sobre todo inhibir la alfa-toxina, que es la lecitinasa, que me produce la progresión de la lesión. O sea, más que la cantidad de oxígeno, lo que necesito es una sucesión y mantener esa cantidad de terapias. Eso es en principio. Sin embargo, hay muchos estudios ahora actuales que las especies reactivas de oxígeno tienen una actividad per se antibacteriana. Estudios in vitro se han demostrado que las especies reactivas de oxígeno tienen una actividad sobre Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, sobre Escherichia coli, sobre Salmonella.
Y es que cuando uno otorga un oxígeno en condiciones de hiperbaria, ya lo explicaron muchos de los disertantes, voy a tener un aumento de la producción de las especies reactivas de oxígeno, que a la vez tengo un aumento neto aumenta la síntesis, la expresión de los genes de las enzimas antioxidantes. Si bien el efecto antioxidante es superior, o sea que voy a tener un efecto neto antioxidante, hay algunas especies reactivas de oxígeno, como por ejemplo el radical hidroxilo o el oxígeno singlete, que no tiene su contraparte para inhibir, o sea, su enzima antioxidante que me las bloquee. En el caso del peróxido de hidrógeno tengo la catalasa y en el caso del anión superóxido tengo la superóxido dismutasa. Este aumento de estas especies reactivas de oxígeno son los que me van a dar el efecto bactericida neto, ¿sí? Incluso cuando yo doy un antibiótico, por ejemplo en el caso de la ciprofloxacina está descrito que también se produce en la lisis bacteriana por aumento de este radical hidroxilo. Ustedes saben que ciprofloxacina tiene una tasa de mutaciones importante y de emergencias de resistencia a cipro. Y se cree que tiene también mucho que ver, hay estudios que cuando ejerce por esta ciprofloxacina tenés un nivel también bajo de este anión hidroxilo, con lo cual estás exponiendo a la bacteria a condiciones subletales de este anión hidroxilo. Si yo combino ambas cosas, la ciprofloxacina y el anión hidroxilo en mayor cantidad, no voy a tener posibilidades de que haya adaptación bacteriana y que se generen estas mutaciones de resistencia a ciprofloxacina. Es una teoría. Hay evidencia de que las especies reactivas de oxígeno que por sí mismas tienen un efecto bactericida, si bien no es la idea es que haga sinergia con los antibióticos. Este es uno de los casos descritos y por ahí a ustedes les puede llegar a pasar que tengan una úlcera infectada que no resuelva con nada y que solo con el oxígeno hiperbárico pueda resolverla. Esta es una herida postquirúrgica infectada por una Klebsiella pneumoniae productora de KPC, hoy por hoy en los hospitales de Argentina. Bueno, el KPC es una carbapenemasa que da una pan-resistencia importante, que tiene una transmisión horizontal y además clonal, o sea, que da brotes importantes en los hospitales, y que este paciente no resolvía con varios esquemas de antibióticos, le suspendieron los antibióticos y solamente con el oxígeno hiperbárico resolvió por completo la cicatrización de esta herida. No es lo habitual es que se combine con distintos esquemas antibióticos. ¿Qué evidencia científica hay con respecto a esto? Por ejemplo, hay modelos experimentales en los cuales es un modelo murino de osteomelitis causada por Pseudomonas cauluginosa, en la cual combinamos, ustedes saben que para los aminoglucósidos es muy importante el oxígeno, porque hace que pueda ingresar la bacteria, el ingreso del aminoglucósido al su sitio de acción, que es la síntesis proteica, necesita de oxígeno, es oxígeno dependiente. Con lo cual es intuitivo que si yo le doy oxígeno voy a aumentar la actividad de los aminoglucósidos. En este caso tenemos un ejemplo con tobramicina y un modelo animal de osteomelitis por Pseudomonas aeruginosa, en los cuales vemos que la carga bacteriana, medida en fase logarítmica, el número logarítmico, disminuye en forma significativa cuando hago una terapia combinada de tobramicina y oxígeno hiperbárico. Este es otro modelo animal en el cual en estafilococos meticilino resistentes se logra el mismo efecto cuando combino la vancomicina con el oxígeno hiperbárico, logro una disminución importante. Esto es fase logarítmica, ¿sí? Por eso en realidad los números no cambian mucho, pero están, en realidad es a mucha cantidad de bacterias exponencial. Y lo mismo sucede con la antigiciclina. ¿Sí? No solo tiene actividad directa per se sobre las bacterias, sino que también tenemos un efecto sobre lo que es el biofilm o las biopelículas. No sé si ustedes están familiarizados con lo que es la biopelícula bacteriana. El biofilm es un factor de patogenicidad importante en todo lo que es infecciones asociadas a dispositivos, catéteres, en heridas. ¿Y cómo se forma el biofilm? En realidad cualquier bacteria tiene la disponibilidad genética y tiene la capacidad de poder formar un biofilm. Sin embargo, hay bacterias que son más dúctiles, en las cuales se conoce más, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, ustedes
han escuchado hablar mucho Pseudomonas aeruginosa mucosa, consiste en clústeres o agrupaciones de bacterias que en condiciones de hipoxia, para adaptarse al medio, se agrupan y empiezan a producir una matriz extracelular. Principalmente está constituida por alginato. Ese polisacárido crea un mucus, la bacteria pasa a convivir a un estado anaerobio, su metabolismo pasa a ser de aerobio a anaerobio, cambia todo lo que es su capacidad de reproducirse, queda como una fase de latencia y además se crea como si fueran microciudades, se comunican entre sí por mediadores químicos que se llaman el quorum sensing, que se autocomunican y se comunican entre diferentes especies bacterianas, y eso hace que se vaya regulando, ya sea la transmisión horizontal de los genes de resistencia o lo que es los factores de patogenicidad, ¿sí? Las señalizaciones entre las bacterias. Le da el ambiente que lo favorece a la infección crónica. Esa infección crónica mantiene la bacteria viable, persistente, y hace que el antibiótico que yo le estoy dando llegue en concentraciones mucho menores a las que son activas. Esto hace que se genere mecanismos de resistencia a antibiótico y es uno de los factores más importantes para la producción de resistencia antimicrobiana. ¿Cuál es la composición del biofilm y cuál es la importancia del biofilm en las heridas? Por ejemplo, en las heridas agudas hay solo un 6% de excreción de bacterias productoras de biofilm, pero en lo que es heridas crónicas, por ejemplo, hay un 60% de heridas crónicas en general, en el pie diabético de 50 a 70% según la serie, y en el caso de, por ejemplo, de quemaduras, ya sea que los agentes causales más importantes son el Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, tenemos un alto porcentaje de producción de biofilm en los agentes patógenos de las infecciones. ¿Cómo actúa el oxígeno hiperbárico en lo que es el biofilm? Estos son estudios in vitro en los cuales se midió la sensibilidad a ciprofloxacina y a imipenem de distintas pseudomonas. Estas son las pseudomonas ATCC y estas pseudomonas que provienen de distintos aislamientos de pacientes con fibrosis quística, que son pseudomonas mucosas, o sea, productoras de biofilm. Se midió lo que es la concentración que tengo de antibiótico que voy a tratar de romper el biofilm y que sean activas sobre bacterias que están produciendo biofilm con una tapita de alginato, que es lo que promueve que la bacteria pueda producir este alginato. Se expuso un grupo de una bacteria a lo que es el oxígeno hiperbárico y otro en condiciones de normoxia, y se midió la cantidad de recuento que se obtiene para poder ver el efecto bactericida de la ciprofloxacina en lo que es las bacterias, la Pseudomonas aeruginosa expuesta al oxígeno hiperbárico y la Pseudomonas aeruginosa dentro de las condiciones de normoxia. Y se vio que bajo condiciones de oxígeno hiperbárico con una sola sesión aumentaba la efectividad bactericida de la ciprofloxacina y del imipenem. No solo eso, sino que también se vio un cambio estructural por microscopía electrónica adentro de estas pseudomonas cuando yo combino el oxígeno hiperbárico con el imipenem con respecto al imipenem solo. Puedo ver que el oxígeno difunde a través de la matriz de biofilm. Acá no les traje la foto, pero el tamaño de biofilm disminuye, con lo cual también estoy garantizando que el antibiótico me está llegando a concentraciones no subóptimas, sino a concentraciones a las que debe llegar para poder aumentar la efectividad del antibiótico. ¿Por qué es importante tener esta actividad sobre el biofilm? La carga bacteriana es un aspecto importante en lo que es la terapia, sobre todo en el pie diabético y en las heridas crónicas. Mucho del tratamiento que tiene que ver con los apósitos, con los apósitos de alginato, incluso hasta el plasma rico en plaqueta, tiene un objetivo de disminuir esta carga bacteriana. El oxígeno hiperbárico, este es un trabajo in vivo en pacientes, un grupo de pacientes que recibió oxígeno hiperbárico, otro grupo de pacientes que no, pero por razones más que nada de contraindicaciones del tratamiento, y se midieron por técnicas de biología molecular directamente de la herida, o sea que no dependo de mi rescate microbiológico. Se midió por el 16S ribosomal, o sea, un
amplificación, la cantidad de carga bacteriana general que yo tengo en los pacientes que recibieron el tratamiento de oxigenación hiperbárica y en los que no. Y se vio que hay una disminución significativa cuando yo le aplico el oxígeno hiperbárico que cuando yo aplico una terapia convencional. Disminuye la carga bacteriana. No solo eso, sino que además tengo actividades contra el biofilm polimicrobiano. Hoy por hoy también existe un concepto nuevo que tiene que ver un poco con el tema del quorum sensing y la sinergia, que es mucho más grave tener un biofilm de poliespecies bacterianas que un biofilm monomicrobiano. Esto es porque muchas bacterias hacen sinergia entre sí. Por ejemplo, sucede mucho en los pulmones de los pacientes fibroquísticos, lo mismo sucede en el pie diabético, donde hay un promedio de 3 a 4 bacterias de aislamiento microbiano, y ese biofilm en forma conjunta o polimicrobiano es mucho más difícil de erradicar que el monofilm monomicrobiano. En este trabajo se demostró, por un método microbiológico, justamente para determinar eso, que además tiene actividad contra el biofilm polimicrobiano. ¿Por qué es importante disminuir la carga bacteriana? En realidad, nosotros sabemos que cuando tenemos una herida empezamos con una fase aguda, la fase inflamatoria, después viene la fase proliferativa. Cuando esa fase inflamatoria se prolonga en el tiempo, yo llego a lo que es la cronicidad de la herida. ¿Qué es lo que hace que yo no haga el switch entre la fase inflamatoria y la fase antiinflamatoria, o la fase, digamos, donde hay proliferación del tejido y regeneración del tejido? Tiene que ver muchas veces con la carga bacteriana. Si yo no puedo disminuir con el oxígeno hiperbárico y pararme, ustedes ven que primero empieza con una colonización, después colonización crítica, acá tengo el desarrollo del biofilm. Si yo no puedo tratar de disminuir la carga microbiana, yo nunca voy a llegar a esta fase donde pueda cicatrizar mi herida. De nada me sirve aplicar una terapia de oxigenación hiperbárica si yo no tengo un tratamiento antimicrobiano correcto, ajustado a lo que yo crea o al aislamiento que yo tengo microbiológico. Una herida infectada no me va a cicatrizar. Entonces lo que hace el oxígeno es ayudar al antibiótico a disminuir esa carga bacteriana. El oxígeno hiperbárico en este trabajo, una vez que amplificamos ese 16S, hicieron el corrimiento y vieron distintos tamaños de 16S y lo amplificaron y lo secuenciaron para ver cuál es la real cantidad. O sea, ustedes ven que ahí disminuye el porcentaje, o sea, disminuye la carga bacteriana, pero no solo disminuye la carga bacteriana, sino que también disminuye la calidad o los microorganismos involucrados en esa carga bacteriana. Y esto es importante porque, por ejemplo, el Corynebacterium pseudotuberculosis es un agente zoonótico importante que causa heridas en los trabajadores rurales. Entonces, yo con el oxígeno hiperbárico voy a ajustar ambas cosas. Bueno, la influencia que tiene el oxígeno hiperbárico en la inflamación ya está recontraexplicada por el doctor Ramallo. Bueno, entre otras cosas, también se cambia la expresión de las integrinas en los leucocitos, entonces disminuye lo que es el roaming, o sea, lo que es el reclutamiento de los leucocitos adentro de la lesión, disminuye la cantidad de interleuquinas, sobre todo la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral. Pero lo que es importante es la relación que yo acá tengo con el estrés oxidativo y la inflamación. Existe esa relación estrecha a nivel de la mitocondria, lo que se llama el inflamasoma, que cada vez se está estudiando más y que tiene una intervención directa en lo que es el desarrollo de una inflamación crónica. Otra cosa que hace el oxígeno hiperbárico es disminuir lo que se llaman los TLR4, TLR3, que el doctor Ramallo también estuvo nombrando, que también al disminuir los diferentes órganos, es importante saber que yo la cámara hiperbárica, si bien estoy aportando para el tratamiento de curación, de cicatrización, de resolución de una herida o un pie diabético, ese oxígeno hiperbárico me actúa a nivel sistémico. Y a nivel sistémico me va a disminuir el estrés oxidativo, las cascadas del doctor, y me va a disminuir todo lo que es ese proceso, el desarrollo del TLR4, que va a contribuir a la inflamación crónica. Entonces estoy actuando a nivel sistémico. Las especies reactivas de oxígeno son necesarias para realizar el estallido respiratorio. No solo son necesarias para la fagocitosis, sino que
te necesita un mínimo de oxígeno transcutáneo entre 30 y 40 milímetros de mercurio para comenzar a realizar el estallido respiratorio o que estas especies reactivas terminen de eliminar esa noxa o esa bacteria que internalizamos dentro de los monocitos o de los macrófagos. Y cuando se realiza ese estallido respiratorio aumenta 100 veces, o sea que llegamos a requerir hasta 300 milímetros de mercurio de oxígeno transcutáneo. El oxígeno hiperbárico de media presión nos da ese aporte suficiente. Nos va a favorecer la inmunidad celular, nos va a favorecer incluso todo lo que tenga que ver con la resolución de todas las bacterias que son intracelulares, incluso por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, la salmonelosis, etc. Bueno, y acá hay una evidencia directa in vitro de monocitos de cultivo expuestos a oxígeno hiperbárico, cómo aumenta su actividad contra esas pseudomonas aeruginosa sin antibiótico y por sí logra un mayor efecto bactericida que el oxígeno no expuesto al oxígeno, que los monocitos no expuestos al oxígeno hiperbárico. Como final de la parte microbiológica, lo que les quería mostrar es hay muchos estudios, muchos trabajos sobre lo que hace la hipoxia sobre las bacterias. La hipoxia sobre las bacterias en una herida, la hipoxia sobre las bacterias en el lecho respiratorio de un paciente fibroquístico que no puede resolver su colonización, que después pasa infección. Incluso hay el desarrollo de este proyecto europeo importantísimo que invirtieron muchísimo dinero y en los cuales descubrieron de que la salmonela, por ejemplo, secreta una toxina que autorregula, que en realidad es simplemente un consenso molecular autócrino, digamos que sería el equivalente a lo que son las hormonas autócrinas, que lo que hacen es llevar esa bacteria a una letargia, o sea, las duermen, las mantiene viables, pero no reproducibles. Entonces, ellos demostraron que con solo un 10% de oxígeno de aumento, ya podemos revertir esa situación, destruir esa toxina que está manteniendo mi bacteria digamos, no viable y poder transformarla en una bacteria viable a donde los antibióticos yo pueda tener efecto. Ustedes saben que para que actúe un beta-lactámico, la bacteria tiene que estar en fase logarítmica de crecimiento. Si yo estoy dando un beta-lactámico a una infección donde hay mucha hipoxia, donde las bacterias están viables, están causando inflamación, están causando infección, pero yo no las puedo cultivar, no las puedo hacer crecer ni siquiera en vivo, yo no voy a lograr nunca una efectividad de mi antibiótico beta-lactámico. Entonces, si yo le aporto el oxígeno, obtengo la sinergia por un montón de otros motivos, pero sobre todo revierto la situación de hipoxia y cambio ese estado de letárgico a viable para que yo pueda hacer actuar a mi antibiótico. Y esto es importante que lo tengan en cuenta en la clínica, porque si ustedes tienen pacientes que están en tratamiento con oxígeno hiperbárico y quieren medir, por ejemplo, la tasa de infección y suponen que inician desde una herida crónica que no está infectada, yo les puedo administrar el tratamiento de oxigenación hiperbárica y de golpe me recupero, no sé, no tengo rescate microbiológico y de golpe recupero Pseudomonas aeruginosa, áureo, se me está infectando, le estoy dando el tratamiento de oxígeno hiperbárico y estoy aislando microbios, estoy teniendo rescate microbiológico y en realidad lo único que estoy haciendo es revertir lo que realmente está pasando a nivel de tejido, esa hipoxia, para que yo pueda tener un rescate microbiológico. ¿Se entiende? O sea, eso tiene que tener cuidado cómo se evalúa el seguimiento clínico. Bueno, en resumen, lo que es a nivel de herida, el oxígeno hiperbárico acelera la cicatrización, resuelve la hipoxia tisular, previene las infecciones postquirúrgicas, aumenta la efectividad de los antibióticos, lo cual esto va a hacer que tenga menos generación de resistencia antimicrobiana y favorece la inmunidad celular. A nivel sistémico, ya hablamos lo que es la inflamación, cómo resuelve la inflamación a nivel sistémico, pero hay un concepto muy importante, hay una revisión muy linda de 2013 de pacientes quemados, en los cuales vieron que los pacientes que eran tratados de más de 20% de superficie corporal del cuerpo quemado, eran tratados con oxígeno hiperbárico y veían que disminuía la tasa de infección y la sepsis.
Y en realidad el paciente quemado es un paciente muy particular. Se sabe de que sus infecciones, la siembra de las heridas, en el ambiente hipóxico de las heridas, es muchas veces por pseudomonas aeruginosa, pero que se hicieron estudios moleculares de su propio intestino, por lo que se llama translocación intestinal. Y es una hipótesis de la generación de muchas sepsis. La translocación intestinal tiene que ver con cuando yo tengo un compromiso isquémico, sistémico, lo primero, o digamos, uno de los órganos que se me ve afectado es el intestino. Y esa alteración de la barrera entre la microbiota intestinal y el resto del organismo se ve alterada, y esa translocación intestinal, que pueden ser bacterianas transitorias, cuando yo tengo un paciente quemado se va a instalar en la herida y me va a producir sepsis. Entonces, si yo con el oxígeno hiperbárico puedo revertir y prevenir la tasa de sepsis y de infecciones, porque tengo un efecto sistémico a nivel intestinal, entre otros órganos, ¿no? Lo que es infeccioso, si ustedes ven entre líneas todo lo que es las recomendaciones de la UHMS, que es la Sociedad Americana, o del Consenso Europeo, van a ver que está en casi todas las recomendaciones. Lo que es infecciones necrotizantes, no hay duda de que está recomendado, en lo que es pie diabético, o incluso en algo tan light como por ejemplo el UHMS, que dice heridas con problemas de cicatrización. En eso casi seguro que tenemos una infección colateral asociada. Entonces, hay mucha evidencia. Lo que hay poca evidencia en cuanto a estudios randomizados controlados son las infecciones necrotizantes, por una cuestión ética. Son infecciones poco comunes, pero muy graves, con mucha mortalidad, con mucha morbilidad. Y lo que se ve en este estudio, en el cual se analizaron todas las infecciones necrotizantes de 14 centros diferentes, al ser poco común necesito que sea multicéntrico sí o sí, y vieron qué diferencia había entre los pacientes que habían recibido tratamiento de oxigenación hiperbárica y los que no habían recibido el tratamiento de oxigenación hiperbárica. Estamos hablando de lo que es gangrena gaseosa, gangrena de Fournier, fascitis necrotizante, todo lo que son infecciones necrotizantes agudas y de alta mortalidad. Y se ve que disminuye significativamente la mortalidad en este tipo de infecciones. Acá es muy importante, como habíamos dicho al principio, que la instauración sea inmediata y que se haga por lo menos 2 o 3 sesiones para mantener ese potencial redox y poder inhibir esa lesión proteica sobre ya sea el músculo o los fascitis. ¿Qué evidencia hay a nivel de pie diabético? Hay mucha evidencia a nivel de pie diabético, pero en general lo que es políticas de evaluación de tecnologías sanitarias se basa mucho en lo que son los metaanálisis en las revisiones sistemáticas. La colaboración de Cochrane tiene una revisión sistemática de cuál es el efecto del oxígeno hiperbárico en pie diabético, y van a ver que, no sé si ustedes más o menos saben interpretar este tipo de gráficos, que es un gráfico de forest plot. Este es el efecto neutro, la intervención, el efecto sería acelerar la cicatrización, la intervención es el oxígeno hiperbárico. Para este lado que sí lo hace, para este lado que no lo hace, o sea que acá todo lo que son, cada uno de estos es un ensayo clínico randomizado controlado, donde está está el efecto y el intervalo de confianza, y van a ver que este cuadradito son los efectos, y este rómbolo, lo que hace es el efecto, la sumatoria de todos los efectos, o sea, del riesgo relativo de que yo tenga una cicatrización dentro de las 6 semanas cuando yo administro el oxígeno hiperbárico. Y este riesgo relativo aumenta a un 2,36. O sea que me duplica la posibilidad de cicatrizar dentro de las 6 semanas cuando yo le administro el oxígeno hiperbárico con respecto al grupo control. Cuando extendemos ese plazo, esta revisión a un año, vemos que incluso este efecto sobre el oxígeno hiperbárico aumenta muchísimo, hasta casi 10 veces más de probabilidad de cicatrización. Entonces, lo que es acelerar los tiempos de cicatrización, no hay duda de que el oxígeno hiperbárico a nivel del pie diabético, por lo menos en esta revisión sistemática, voy a tener un efecto.
bueno, ya habíamos dicho que acelerar el tiempo de cicatrización me va a disminuir el tiempo de cronicidad, cronización, infección, etc. Cuando vamos a lo que es tasas de amputaciones, es un poco más complicado. Acá lo tenemos al revés, porque en mi evento hay una amputación mayor, entonces yo lo que quiero es prevenir. En este sentido, acá voy a tener que me disminuye la tasa de amputaciones mayores a 0,36. Estas diferentes rombos tienen que ver con la cantidad de sesiones, ¿sí? ¿Cuál es el problema con esto? Que tiene, bueno, va a tener que ver cuando diseñemos nuevos ensayos clínicos randomizados. Es difícil diseñar un ensayo clínico randomizado controlado en un paciente que tiene indicación de amputación, ¿sí? O sea, por una cuestión ética, ahora es cada vez más difícil. Pero acá lo que ellos obtuvieron es este efecto, pero hay que tener en cuenta que acá ustedes ven los intervalos de confianza no se solapan tanto, entonces tenemos mucha más heterogeneidad clínica. Incluso en algunos de los trabajos pusieron como criterios de inclusión todos los pacientes que requerían de revascularización quirúrgica, entonces estamos siendo un poco más sesgados. Sin embargo, disminuye la tasa de amputación mayores y disminuye en menos cantidad lo que es la tasa de amputación menores. Pero esto, cuando vos te parás en cada ensayo, vos vas a ver, por ejemplo, en el ensayo de Dugo, vas a ver que disminuye la tasa de amputación mayor, sin embargo, está corrida mi tasa de amputación menor. ¿Esto qué significa? Que yo una indicación de amputación mayor la pasé a menor. Entonces, está como más sesgado según cada. Yo tomo un ensayo clínico solo, por ejemplo, sería ponerle el doctor. Si yo me voy a la parte de tasas de amputación mayores, vos vas a ver que te la disminuye, sin embargo te aumenta la de las tasas de amputaciones menores. Si vos me medís, quizás el total, quizás no te cambia, ¿sí? Quizás lo que hacemos es una reversión. Entonces, de según cómo yo me pare. Y una crítica importante que yo le hago a este trabajo es que en este trabajo casi todos los trabajos están hechos con la clasificación de Wagner. La clasificación de Wagner no tiene una evaluación isquémica real del pie. Y hay mucha controversia en cuál es el pie, si bien a la larga el oxígeno hiperbárico siempre va a ser útil en un montón de otros aspectos. Muchas veces voy a tener pacientes más respondedores que otros, según en qué momento de ese grado de isquemia yo me pare y según qué riesgo de amputación tenga, que tiene que ver un poco con la isquemia. Entonces, es una gran crítica que se le hace de esos trabajos. Uno solo me midió el oxígeno transcutáneo, no es que sea imprescindible medir el oxígeno transcutáneo, pero si yo no estoy evaluando a través de la clasificación de isquemia del pie, si estoy usando solo Wagner, por lo menos tendría que tener realmente cuál es el grado de isquemia. La propuesta es realizar nuevos ensayos clínicos randomizados controlados en las úlceras que tengan un grado de isquemia donde se pueda mandar un brazo a grupo control, utilizando una clasificación de Texas o Wi-Fi o esta nueva que evalúe la isquemia del pie, y lo ideal sería con la estratificación de riesgo de amputación y ver si yo puedo con el oxígeno hiperbárico correr ese riesgo hacia menor. Esto es un poco lo que decía uno de los doctores, la diabetes es una enfermedad muy grande, esta es una foto de lo que sucede en Estados Unidos. Lamentablemente nosotros estamos acá con el oxígeno hiperbárico, ¿sí? Entonces acá no solo es muy difícil a veces lograr el efecto deseado, sino que también es muy difícil obtener la evidencia clínica, científica, que necesitan muchos médicos para poder tomar una decisión terapéutica. No debería ser así, porque si uno se para acá en lo que es el área preventiva, el oxígeno hiperbárico aumenta la sensibilidad de la insulina, me disminuye la glucemia, me disminuye la glicosilación proteica del endotelio, me disminuye la formación del ateroma, me disminuye y me regula el estrés oxidativo, eso está demostrado, me disminuye la probabilidad de nefropatía diabética porque me disminuye el ácido láctico a modelos animales dentro del riñón. Entonces voy a tener una prevención del desarrollo o del corrimiento de algún paciente desde acá hasta acá, y lo ideal sería pararme en lo que es el tratamiento de úlceras de pie diabético en este sector, para evitar que evolucione hasta el riesgo de la amputación. Lamentablemente,
bueno, como yo no soy médica, pero en general los médicos solemos, justo puso el mismo año que puso el doctor, solemos manejarnos con toda la evidencia científica, la medicina basada en la evidencia que está en la punta del iceberg, que es lo que se ve. Lo que no se ve es lo que pasa en una herida hipóxica, lo que pasa con el biofilm, lo que pasa con los microorganismos, lo que pasa con la isquemia del pie, lo que pasa con el estrés oxidativo, lo que pasa con la inflamación. Entonces el oxígeno hiperbárico actúa acá, no acá. O sea, si bien es necesario esto, un cambio acá me produce un cambio acá. Pero nosotros cuando tenemos un paciente, no está mal que las decisiones digamos, a nivel global de los tratamientos se manejen con la medicina basada en la evidencia de acá. Pero también cada caso es particular, cada paciente es mi 100%. Y cada evaluación de ese paciente tiene que estar evaluado desde este punto de vista y desde lo de abajo.